Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Charlas con Juan. Qué bueno estar con ustedes esta tarde. Hoy vamos a hablar de la seguridad física de las fuentes radiactivas en Chile. Y para eso tenemos el invitado más especial con nosotros. Es un honor tenerlo con nosotros. Él es físico teórico, doctorado en ciencias, convención en física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Luis Huerta. Luis, bienvenido a Charlas con Juan. Juan, mucho gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, disponible para los auditores y los espectadores puedan conocer de lo que hacemos en Chile en el área nuclear y Gracias a ti. particularmente lo que estás planteando como un interés principal. Claro que sí. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros para que nuestra audiencia sepa y te conozca un poco, Luis. Cuéntales un poquito de ti, cuéntanos un poquito de ti, de dónde naciste, qué estudiaste, cómo llegaste a donde estás. Mira, soy santiaguino, fanático, Ajá. porque en algún momento de mi vida salí de Santiago, fueron 14 años, a 250 kilómetros al sur de Santiago, en una universidad pública en una ciudad que se llama Talca. Sí. Pero nací en Santiago, estudié en la Universidad Católica, me doctoré en la universidad en un área, en la física de partículas esencialmente, y trabajé en un área muy, como a veces me gusta decir, porque no lo pienso, en un área muy inútil, que es estos sistemas que no existen en la naturaleza, pero que nosotros creemos que sí pueden existir en algún lugar del Ajá. universo. Sí. Propiedades matemáticas muy particulares. Esa ha sido mi ¿Pero área. siempre te gustó, de niño siempre te gustó la física, siempre te gustó eso o no? Sí, te digo, llegué a la universidad, no sabía qué poner en mi tabla de postulaciones, aparte de licenciatura en física, y Ok. no sabía cómo llenarla. Ajá. Finalmente, bueno, quedé en lo que quería, efectivamente. Y bueno, en esa carrera estuve un tiempo después de mi doctorado en un centro científico que en ese momento estaba en Santiago, un centro dedicado a agujeros negros y esas cosas, pero también a biología y hoy día glaciología. Sí. Y después mi carrera de investigador se interrumpió porque tuve la maravillosa oportunidad de Sí. trabajar en la construcción de un museo interactivo de ciencia en Santiago. Wow, espectacular. Fue un gran No proyecto, conozco a nadie que haya hecho eso, fabuloso. 6 años en ese proyecto, desde que era solo una idea hasta que lo inauguramos. Y después de la inauguración volví, después de algún tiempo, a la academia, justamente en la Universidad de Talca. La Universidad de Talca es una universidad que tiene mucho énfasis en el ámbito agrícola, esencialmente, agropecuario en general, pero también es una universidad pública muy exitosa en su desarrollo. Y yo diría fueron años muy interesantes. Eh, no me divertí tanto como Ajá, como en el haciendo el museo. museo, Claro. que fue una Increíble experiencia eso. maravillosa con artistas, con No. Sí, diseñadores, es que con yo adoro los arquitectos. museos de ciencia, me fascinan, me parecen espectaculares. Sí, así que en la Universidad de Talca estuve hasta el 2020. Ajá. Eh, eh, Poco antes de empezar el 2020 vi esta oportunidad de viajar a Santiago, postulé a un cargo acá en la Comisión de Energía Nuclear en la División de Investigación y Aplicaciones Nucleares, como jefe de la división. Así que el Sí, 2020 llegué aquí con la pandemia, porque llegué el claro. 1 de marzo, 3 semanas después estaba Cerraron todo el todo. país encerrado, menos Ujú. nosotros. Yo nunca estuve ni un solo día en mi casa, vine todos los días a mi trabajo como varios de nuestros colaboradores. Yo diría que
alrededor de unas 100 personas, 90 personas, estuvimos siempre trabajando presencialmente en todas las áreas de nuestra institución. Y hace 4 años el director ejecutivo cesó su cargo, yo estaba en la línea de mando y asumí como subrogante. Sí. Se abrió el concurso para el cargo, postulé y aquí estoy. Y aquí estás. Muy, muy feliz. Es un gran desafío, es una muy interesante institución, muy diversa. Hay investigadores que trabajan en temas muy de ciencia fundamental, pero también, como tú sabes, en el otro extremo estamos en el ámbito regulador, que es una gran misión de nuestra institución. Tenemos un reactor nuclear de investigación y una dotación que está cercana a las 300 personas. ¿El reactor lo opera la comisión? Sí. En este caso nosotros somos juez y parte, si tú quieres. Sí. Está la parte reguladora como parte de la comisión, está la parte operadora, en este caso del reactor y de algunas instalaciones radiactivas, por ejemplo, radiofarmacia, como parte también de la comisión. Tenemos en el área técnica reguladora separada, es una división aparte, pero la cabeza soy yo en ambos casos. Así que es un ejercicio de esquizofrénico muy, muy complejo. Te mandas cartas a ti mismo. Exactamente. Así que muchas veces me castigo. Sí, me castigo, después reclamo por el castigo y lo confirmo. Yo creo que es un desafío avanzar en esa separación de las dos partes. Sí, es un desafío. Pero antes de entrar un poquito en ese desafío, cuéntanos un poquito del desarrollo de la tecnología asociada a los materiales nucleares en Chile, para que nuestra audiencia entienda un poquito de ese desarrollo en tu país. Mira, la ciencia y tecnologías nucleares están esencialmente aquí. La física nuclear ha estado en las instituciones universitarias, pero ha ido desapareciendo en el tiempo, lo cual ha sido una gran lástima, porque cuando necesitamos físicos nucleares, nos encantaría tener más físicos nucleares en nuestra institución y no los encontramos en el medio. De hecho, hoy día se forman acá. ¿Ah, sí? Sí, tenemos investigadores con doctorado, obviamente, y que tienen estudiantes de doctorado, y hemos graduado, desde el momento que yo llegué, ya 2 estudiantes se han graduado como físicos nucleares con una tesis en nuestra institución, por supuesto, en acuerdo con una universidad. Nosotros no entregamos grados ni títulos. Y en el ámbito más profesional de la ingeniería también es un ámbito que en Chile no existe. Hay un magíster en una universidad con la cual tenemos un convenio, pero también es un hándicap que tenemos que ir resolviendo. Bueno, lo que hacemos en esta institución es producir neutrones. Eso es lo que hace el reactor. Y los neutrones, tú sabes, son la gran herramienta para hacer muchísimas cosas en el ámbito de las tecnologías nucleares. Desde, obviamente, producir radioisótopos, ¿no es cierto?, por activación, y esos radioisótopos principalmente se dedican a la medicina nuclear y también para como radiotrazadores, pero también como un ámbito derivado de las energías nucleares. Por supuesto, nosotros trabajamos con irradiadores y con la producción de radiaciones ionizantes que están desde, por supuesto, la irradiación de alimentos, material quirúrgico, comerciales, sí, hemocomponentes, sí, pero también estos irradiadores hoy día no hace un tiempo irradiamos tejidos para trasplante y acabamos de inaugurar hace una semana un maravilloso, estamos muy orgullosos, un laboratorio de investigación y desarrollo justamente en tejidos biológicos. También hay para la parte minera también, ¿cierto? Porque Chile es muy fuerte en la minería, en la industria industrial.
temas de esos también, ¿cierto? Así es, sí. Recibimos en el reactor justamente muestras que vienen dedicadas a ese ámbito. Nosotros tenemos también un rol muy interesante que viene, por supuesto, del concepto nuclear, que es el litio. Nosotros somos reguladores en el tema del litio, y tú sabes por la importancia que tiene la fusión y por ser un material dual. En ese sentido, está bajo en la jurisdicción de nuestra institución autorizar la extracción y uso del litio en el país. Y también tenemos investigación en el tema del litio. Yo diría que, y señalaría un interesante grupo de investigación que trabaja en fusión nuclear, pero con dispositivos de potencia pulsada, pequeños, algunos de tamaño de mesa, que generan estos dispositivos se llaman plasma focus, no sé si los conoces, se genera una descarga que viaja, se comprime por acción electromagnética y genera un plasma muy denso y caliente que es de la misma densidad y la misma temperatura que lo que, no sé, tú obtienes ahí en sandía. Wow. Y si dentro de la cámara hay deuterio, entonces se producen reacciones termonucleares y se estudia esa fusión que dura nanosegundos. Con eso se está estudiando tanto desde el punto de vista propiamente fundamental, pero también se usan esas reacciones para estudiar el efecto en materiales que en el futuro pudieran usarse para los reactores de fusión. Entonces, yo te diría, estamos haciendo fisión en el reactor, aplicando en los temas medioambientales, en la mitigación de especies vegetales también, usamos las radiaciones ionizantes, hasta la fusión nuclear. Tenemos además un equipo que trabaja con neutrones en espectroscopía, que también, ahí está justamente los físicos nucleares de nuestra institución, y lo que ellos hacen, aparte de trabajar en proyectos del CERN, en Suiza, en núcleo exótico, o sea, hacen ciencia muy fundamental, muy básica, también ellos estudian las radiaciones, la radiación cósmica, mirando los neutrones que llegan a la Tierra, pero lo más interesante es que esa tasa de neutrones está asociada a las propiedades climáticas del lugar y tienen un gran proyecto a lo largo del país para hacer un mapa de la radiación cósmica, eso es lo que les interesa a ellos, pero al mismo tiempo vamos a tener una correlación de neutrones versus condiciones climáticas de cada lugar. Wow. Y Chile tiene una cosa muy interesante, tú sabes, es un país muy largo que justo va casi por un mismo meridiano y por lo tanto atravesamos muchas latitudes y eso es muy interesante para el análisis. ¿Ah, sí? Me imagino. Sí, claro, porque justamente las latitudes tienen distinto comportamiento y eso te permite tener una visión mucho más completa de lo que estás estudiando, en este caso, cómo llegan los neutrones a la Tierra, digamos, ese es el poco en este caso. Y Luis, planes de Chile para generación eléctrica, ¿están en planes? ¿Hay planes o no hay planes? Hoy día no hay planes. Hubo hace ya varios años, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, una comisión que estudió el tema. Estudió muy profundamente. Después, en el segundo gobierno de Bachelet, se formó una nueva comisión, dirigida también por la misma persona, un físico, y que completó el estudio. Y fue un estudio muy completo de las capacidades, qué sé yo. Pero tú sabes que entre medio apareció Fukushima y pasa a ser un tema vedado en el ámbito político. Entonces, no hay voluntad política para poner el tema. Yo creo que tiene que pasar el tiempo y finalmente. En todo caso, nosotros hemos tenido una misión de mantener al día al gobierno, a los gobiernos, respecto de las tecnologías, cómo han ido avanzando, de modo que
en el día que haya alguna voluntad para tomar una decisión, Claro, se puede hacer. se tenga la información. Cuéntanos un poquito del tema de la categorización de las fuentes. En Chile adoptar una categorización diferente a la del documento de la OIA, ¿no? ¿Cuál es la Sí, diferencia? mira, nosotros compartimos el ámbito regulatorio en el caso de las instalaciones médicas con el Ministerio de Salud. No toda la regulación está en nuestras manos, ni toda la regulación está en las manos del Ministerio de Salud. Naturalmente ellos están en el extremo del paciente, por decirlo así, pero además se le ha asignado a ella, no sigamos, hemos reservado para nosotros, para ponerlo mejor al revés, aparte de las instalaciones nucleares, las instalaciones radiactivas que llamamos primera categoría, que son aquellas de alta radiotoxicidad, y que ejemplo de ellos son los ciclotrones. En Chile hay 3 ciclotrones, uno de los cuales es nuestro, pero también hay instalaciones, no sé, que producen radiofármacos como las nuestras y que trabajan con materiales de alta toxicidad, radiotoxicidad, están bajo nuestra tuición. Okay. Igualmente, cuando en las instalaciones nosotros estamos preocupados del ámbito ocupacional y por lo tanto tenemos una misión en eso en términos regulatorios. Si se está planificando en el país una instalación de medicina nuclear, obviamente nosotros tenemos un rol ahí en la autorización junto con la del ministerio. Yo diría que no es... Sí, Perdóname, perdón. en esencia la instalación tiene en un momento del tiempo puede tener los dos reguladores, los dos entes regulando diferentes aspectos en su misma instalación. Exactamente. Nosotros yo diría que tenemos el rol más fuerte cuando hay una instalación que está en proceso de construcción, porque, no sé, Okay, claro. el diseño del búnker, exactamente cómo se ubica el equipo, cómo va a operar el equipo técnico, etcétera. Eso es algo que nosotros examinamos, hacemos el mapa de isodosis, etcétera. Todo ese análisis yo diría que en un 90% es nuestro, pero también el Ministerio de Salud tiene opiniones ahí. Y yo diría que no es un modelo que siempre haya claridad dónde está la línea de separación entre los dos. Y eso obviamente de repente para quienes emprenden este tipo de iniciativas de hacer una instalación de medicina nuclear, hospitales públicos, clínicas privadas, pueden encontrar algunas colisiones respecto de la visión de uno y otro. Intentamos trabajar lo más cercano posible al Ministerio de Salud. Yo diría que en los últimos años hemos avanzado en mejorar esa relación. El Ministerio de Salud, yo imagino que en tu país debe ser algo parecido, es una máquina gigante con problemas enormes. Claro, unos retos impresionantes. Claro, y obviamente tienen, yo te digo, si tú miras el organigrama, tienen departamentos y secciones para todo, pero tú te preguntas cómo logran abarcar ese todo y naturalmente uno entiende cuando a veces no logramos en tiempo real, para decirlo de cierta manera, la coordinación que se necesita. Pero yo diría que la voluntad existe y de alguna manera nos estamos siempre comunicando, informando. El hecho de que nosotros en la inspección de instalaciones de la salud pública detectemos algunas anomalías, siempre estamos en contacto con el ministerio para buscar las soluciones. Pero la categorización de las fuentes la hicieron ustedes, es decir, la regulación, la categorización de las fuentes sí, es una... Sí, pero fue conversada, no fue Claro, impuesta. es entre los dos organismos. Sí. Y han habido planes, por curiosidad, porque es compleja la relación, debe ser compleja la relación, ¿qué ventajas tiene esa relación y qué desventajas? Porque me imagino que tendrá también sus ventajas. Para nosotros ciertamente tiene algunas ventajas, evidentemente. Si nosotros, para ponerlo en el extremo, si asumiéramos todo el conjunto, ocurriría que incidentes o situaciones, por ejemplo, que afectaran a pacientes directamente. ¿Por qué? Porque, no sé, no
no se le aplica la dosis que corresponde porque se rompen los protocolos médicos, estaríamos Claro. nosotros regulando eso y sería muy extraño, creo yo, que nosotros estuviéramos introduciéndonos en cómo se definen los procedimientos médicos y si se cumple o no, digamos. Y yo creo que ahí, si nosotros estuviéramos en eso, tendríamos que tener un equipo muy igual distinto. al que tiene el ministerio. Exacto, tenemos que tener, claro, un equipo de médicos, por decirlo así, o especialistas en el área de la salud. Pero me naturalmente... interesó, me gustó mucho como lo dijiste, me intrigó que lo dijiste, que ellos están más cerca al paciente. Lo Sí, dijiste así, así están más es. cerca al paciente. Entonces me pareció Claro. interesante eso que dijiste. Entonces, naturalmente que es muy curioso lo que ocurre porque nosotros tratamos de ser muy diligentes cuando ocurren algunos incidentes o denuncias o se nos informa de alguna situación anómala y tratamos de ser muy ejecutivos en la respuesta. Entonces llegamos con nuestros inspectores, pero naturalmente informamos inmediatamente al Ministerio de Salud. Entonces es ahí donde nosotros decimos, bien, le informamos a ustedes, si ustedes quieren, colaboramos en la tarea. Muchas veces nos dicen sí, yo creo que tienen necesidad muchas veces personal y la capacidad de ir diligentemente, con rapidez al lugar, pero naturalmente llega un punto en que nosotros dejamos el problema en manos de ellos. Yo diría que la desventaja se manifiesta si no logramos esa buena coordinación. Y hoy día lo que tenemos es una mesa de trabajo muy concreta. Estamos ambas partes conversando en los distintos dominios, pero en particular en el dominio regulatorio, con la idea de ir consolidando los instrumentos, las normativas y tener una comunicación expedita, diaria, permanente. Sí, requiere una coordinación mucho más rigurosa. Sí. Entre ustedes. Cuéntanos un poquito sobre seguridad física. Cuéntanos sobre cómo ha sido el proceso de la implementación de la norma, qué retos has visto desde el principio, cómo ves esa implementación al futuro. Sí, Cuéntanos. mira, en seguridad física yo diría, nosotros hemos tenido mucha colaboración de las distintas entidades que están en el mundo y en el ámbito nuclear y que tienen preocupación por el tema. En particular con el Departamento de Energía de Estados Unidos, tenemos ya hace bastante tiempo una relación muy cercana exactamente en ese tema, en los distintos dominios que tienen que ver o con las instalaciones nucleares o con el transporte. Y con ello estamos permanentemente redefiniendo programas una vez que termina uno u otro. Hemos formado una coordinación que viene de mucho antes de llegar acá, que es un consejo que agrupa a todas las instancias del país que pudieran tener algún rol en alguna situación donde estuviera amenazada la seguridad desde el punto de vista físico de los materiales nucleares o radioactivos. Y ahí hay ese consejo agrupa no sé, desde el Servicio de Prevención de Desastres, que es un servicio muy importante en Chile por los terremotos, por todos esos eventos, pero hoy día por los incendios, pero también preparado para afrontar estas situaciones. Y yo diría que nuestra tarea más importante en esto se ha centrado en la capacitación de las personas que tienen que coordinarse para el tema de la seguridad física. Yo diría que en el ámbito, en casa, por decirlo así, evidentemente nosotros tenemos las unidades que están en esto, pero tenemos un plan de modernización de nuestros sistemas de control de la seguridad física. Sí. Tenemos una visibilidad de nuestros 2 centros nucleares, el centro nuclear donde estoy en este momento, que está en el extremo oriente de Santiago, y el que está hacia el poniente saliendo de Santiago, en tiempo real, con cámaras y también con personal que está recorriendo estas instalaciones o apersonándose cuando hay alguna necesidad. Yo diría que
también hay debo agregar, un ingrediente que es muy particular en nuestro país. Nuestros centros nucleares están custodiados por el ejército. Ok. Las guardias de nuestros Bueno, centros nucleares son personal militar. Eso viene de sí, la década de los 70, sí, donde se declaran los centros nucleares como recintos militares, pero naturalmente el ejército solo tiene tuición en el perímetro, por lo tanto en la guardia de entrada y en el perímetro de nuestro centro, y no tienen ninguna jurisdicción en el interior en donde desarrollamos nuestras actividades. Pero eso hace que tengamos una relación permanente, directa con ellos. Eso significa que también nosotros tenemos que hacer esfuerzos por capacitarlos en un tema que para el ejército obviamente no es el tema central, que es, si bien ellos están en la custodia de centros nucleares, no es lo mismo que custodiar, no sé, el Palacio de Gobierno, digámoslo así, no, tiene otra por historia, supuesto. otra relación, y por lo tanto ellos tienen que entenderla. Y ahí tenemos desafíos. Si tú me preguntas por desafíos, naturalmente el ejército, por sus formas de funcionamiento, tiene una alta rotación del personal. Claro, Entonces, nosotros tenemos que estar renovando la capacitación frecuentemente y obviamente en la relación con el ejército hay conversaciones respecto de eso, de cómo llegar a un esquema un poco más sostenible, más estable respecto de su participación. Pero yo diría que hay una relación mutua que por el momento aún es conveniente, creo yo. pero esa misma necesidad de capacitación por esa alta rotación que tú dices que es un fenómeno en nuestros países importante, Sí, eso es también me general. imagino que se extiende a los usuarios a los que la norma cobija, es decir, la necesidad de capacitación a los usuarios debe tener también sus retos, no solamente por el tema o la implementación de la norma, perdón, no solamente por el tema de capacitación, me imagino que también hay, digamos, esa rotación. ¿Cómo manejas tú esa implementación? ¿Los usuarios han tenido retos en la aplicación de esta norma por el tema de la amenaza? ¿Creen en la amenaza? ¿No creen en la amenaza? ¿Cómo manejas ese tema de educación? No, mira, yo diría que hay en quienes que tienen que participar en este tema, hay una gran conciencia de la amenaza. Ok, No es algo que se descarte como un evento raro, anómalo, no. Yo diría que tiene un poco que ver con la propia formación del personal. O sea, si tú estás trabajando con la policía, con la policía de investigaciones, bueno, la Fuerza Armada y otras entidades, que el área de desastre o bomberos, quienes combaten el fuego, ellos están acostumbrados a considerar amenazas. claro, Eh, y el concepto de prevención es un concepto que se ha ido introduciendo poco a poco en Chile. De hecho, este servicio de prevención de desastres tuvo un cambio de nombre hace muy poco. Se llamaba antes Oficina Nacional de Emergencia. sí, Fija que como nosotros estamos aquí presentes cuando ya se produce el sí, no, evento, y esa visión se ha ido incorporando con otros instrumentos con planes de emergencia, no solo planes de emergencia, sino que también planes de prevención. Así que yo diría que en ese sentido hay una cierta conciencia de que en el ámbito nuclear representa un evento posible que hay que prever. Pero aquí, si yo sigo con tu pregunta, los desafíos, yo diría que en seguridad física no es el tema más desarrollado ahora a nivel de las instalaciones radiactivas fuera de nuestra institución. ujú, Eh, yo creo que Chile todavía en ese ámbito sí estamos en esa infancia donde en realidad todo es muy seguro. sí, Todo, estoy hablando en eso, solamente hoy día estamos con con el tema del crimen organizado, que es muy general, ya es un tema a nivel nacional, pero en el ámbito no sé, tenemos aquí una fuente radiactiva, es una arma potencial. No, nosotros en ese sentido estamos todavía en la infancia.
En la Entonces, infancia. claro, yo diría que el tema de la seguridad, además que por una razón práctica, o sea, si tú piensas que cada elemento radiactivo de una cierta toxicidad importante puede ser usado maliciosamente, la pregunta es, bueno, ¿cómo llegas a todos los lugares donde están estos elementos con eficiencia? Con Esa es la pregunta. Es una locura. Es una locura, sí. Te puedo contar una anécdota. En Chile estamos trabajando, digamos, el país, en el caso del Parlamento, el Congreso, en una ley de infraestructura crítica, Ajá. que es para definir cómo el país preserva su continuidad como país y, por lo tanto, cuáles son aquellas partes del país que hay que cuidar especialmente ante ciertas situaciones graves, digamos, de desorden o qué sé yo. Sí. Y la SECHEN es parte de la infraestructura crítica en esa ley que está en discusión, pero también desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando tú empiezas a pensar, bueno, está muy bien, está clarísimo que donde hay un reactor nuclear tiene que ser infraestructura crítica y hay que Claro. cuidarla. Pero cuando Sí. tú empiezas a conversar de que las amenazas también pueden darse porque en un centro médico que tiene un equipo de alta dosis, o sea, que puede producir altas dosis, entonces nos damos vuelta a todo. De hecho, lo discutimos en una reunión que me invitaron a la Comisión de Defensa del Congreso Sí. y todos nos miramos, de fijar de alguna manera, como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, entonces dice, tal vez, bueno, las tecnologías, el rastreo remoto, qué sé yo, ¿te fijas? Pero te fijas que es un tema que es un desafío, que en algún Es un momento... desafío grandísimo, un desafío Sí, gigantesco. sí. Y bueno, pero ¿qué piensas tú de la amenaza? A ver, pero de esta amenaza o la amenaza en La general. amenaza de la utilización maliciosa de los materiales. Desde luego en el mundo, por lo que me cuentas, en Chile, y yo entiendo el proceso en el que está, eh, y yo creo que lo que hemos visto es que hay como un espectro, esto no es blanco y negro, no es un espectro de grises, y cada Sí, país tiene una diferente percepción y pulso de esta amenaza por las experiencias pasadas, ¿cierto? Y por qué sí. región está, y los temas geopolíticos, y todo lo que ha pasado. Me interesa mucho lo que dices tú en esa infancia. O sea, imagino que entiendes que la amenaza existe a nivel global, lo que pasa es que está más desarrollada en unos sitios que en otros. Claro. No, yo diría que esa infancia tiene que ver con la inocencia, en el sentido que dice, no, o sea, nadie, por eso digo, no, la gente se dio vuelta a mirar porque nadie siquiera se imaginaba que podría alguien robarse un equipo de rayos Claro, X, digamos, nadie, y nadie se salir a imagina. la calle como un arma, ¿te fijas? ¿No? Entonces, Y protegíamos eso en tiempos pasados. Uno pensaba que porque nadie sabía de que se podían utilizar, entonces eso protegía mucho las cosas, ¿no? Hoy en día sí, yo hablo y digo, bueno, pues está Google. O sea, es desde que está Google, cualquier persona puede buscar y mirar qué hacer. O sea, eso ya no es un secreto, sí. ¿cierto? Entonces me parece interesante que llames eso una infancia porque desde luego es un proceso. Ahora, yo diría que nosotros lo enfrentamos en el ámbito regulatorio, yo diría cada vez con más elementos a considerar cada vez que se entrega una autorización, Claro, particularmente una autorización de construcción o de operación de alguna instalación, de claro. modo de asegurar que existan las barreras para que las barreras, digamos, físicas, pero también en los procedimientos, en los procesos, que impidan, que mitiguen, o sea, que bajen el nivel de Sí, riesgo en esta dirección, digamos. Eso intentamos, yo diría que ya en las últimas se considera como un elemento fundamental, digamos, es parte claro. de la evaluación y eso se incorpora. Eso no quiere decir que en aquellas instalaciones, o sea, eso no obsta que en aquellas instalaciones más antiguas
frecuentemente nos encontramos con situaciones donde, no sé, frecuentemente tal vez exagero, pero nos encontramos a veces con situaciones donde el lugar donde se guarda, no sé, desecho, qué sé yo, no tiene la custodia suficiente o no tiene si bien se declara con zona controlada, de repente hemos descubierto que pasa Pedro, Juan y Diego por ahí, te fijas, o que el personal de aseo entra a zonas que no debiera entrar y cosas así. No es que sea frecuente, pero te digo que ahí evidentemente se revela que el problema es un problema que se está atacando hoy día. Más. Sí, ya, pero ya hay una mirada de la comisión sobre eso, ya hay una Sí, ya conciencia estamos y una mirada trabajando. sobre el tema. Sí, sí. Claro. Entonces, obviamente, todo lo que es nuevo es una exigencia. O sea, eso ya tiene que tener Una exigencia, claro. mucha claridad, todos los elementos. Hoy día hay elementos tecnológicos que son muy baratos, que te permiten tener Total, Entonces, total. nunca no van a escarecer los proyectos. Sí, de Eh, acuerdo, de acuerdo. Pues, Luis, estamos llegando al final de la entrevista. Ha sido increíble para entender este proceso chileno que me parece súper interesante. No lo conocía bien. Gracias por esta educación y educarnos en esto. Antes de irte, me gustaría preguntarte el tema de esta tendencia que hay, en vez de la eliminación, de la reducción de la amenaza, es la eliminación de la amenaza por el reemplazo de tecnología, ¿cierto? Como rayos ah, X o los radiadores, ¿cómo se llaman? Los electron beams o sí, los pues otros. también, sí. Entonces, ¿cómo lo ven en Chile? ¿Cómo ven esto allá? Bueno, esa es una tecnología que está entrando muy, muy, muy lentamente. Bueno, en rayos X eso no. Eso Sí, yo diría que hay una gran variedad y por lo tanto no tienen los costos que... Pero los hace electrones, bueno, esa es una novedad para nosotros. En- Mi opinión es que bueno, la ciencia y la tecnología avanza y yo creo claro, que eso es un ámbito que nosotros, incluso como institución, tenemos que avanzar no es la palabra pionero, pero evidentemente en incorporar esas tecnologías en nuestros mismos procesos para tener también un conocimiento acabado de cuáles son sus capacidades reales, dónde reemplazan y dónde no reemplazan todavía. Pero yo te diría, yo soy muy partidario bueno, mi formación científica me dice claro, que la ciencia es la que te avanza. está diciendo, mira hacia adelante, ve lo que viene, piensa cómo vas a programar el futuro, porque esas son herramientas que van a estar hoy día al lado tuyo. Y en particular si son herramientas que se usan en el ámbito de la salud, por ejemplo. Naturalmente que nosotros como institución pública también tenemos que alertar que esas tecnologías tienen que introducirse porque si son mejores que las tecnologías más antiguas, van a favorecer a mucha gente si está en la salud pública. Entonces, Claro, claro, totalmente. mira, a mí me ha tocado, no sé si te tomo unos segundos, No, no, eh, tranquilo. eh, me tocó copresidir una reunión en el OIEA sobre fuentes en desuso, que fue el año 2022. Fue una muy interesante. Yo estaba recién llegado a este cargo, todavía ni siquiera titular, pero Ajá, fue una muy buena experiencia. Lo pasé muy bien, un equipo de gente que apoyó nuestra labor como presidente muy, muy bueno. Pero yo hubo una sesión sobre las nuevas tecnologías. Piensa que estábamos hablando de fuentes. Entonces, sí, 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 pero ahí sí. hubo una sesión de las nuevas tecnologías donde no estaba toda la gente. Fíjate, estaba llena, pero no voy a nombrar los Poquito. países, 2 o 3 países, que Ajá, son los que promueven las tecnologías, por supuesto, y que van a recibir desde luego. sí, pero yo diría, oye, tenemos que estar ahí. Y yo tenía, me acuerdo, discusiones con el equipo ahí de trabajo respecto de cuán importante es, si relevar mucho, relevar poco. Yo diría que
es interesante porque después de 2 años eso se ha ido imponiendo y ya está, ya se conversa mucho Las- más en 2 Me años. ¿Te das cuenta? me acuerdo de una frase que el otro día leí que decía que uno siempre tiene que tener la mente abierta a cambiar absolutamente todo, a menos de que esté absolutamente convencido de que lo que está haciendo es perfecto. Pero si no está convencido, hay que cambiar todo, todo el tiempo. Claro, Entonces, absolutamente. Luis, ha sido además de un honor, un placer charlar contigo hoy. Eh, Ojalá puedas estar en el programa otra vez y podamos seguir hablando de las experiencias chilenas y esta evolución. Y cuando esté en Santiago, te busco y nos tomamos un café. Excelente, muchísimas gracias Juan, muchas gracias por la invitación, un saludo a los auditores y espectadores de este programa, me pareció magnífica, yo creo que son esas charlas que merecen un café. Gracias, Luis. Te mando Gracias un a ti. abrazo grande. Bien. Cuídate. Chao, chao. Saludos. Bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros otra vez en Charlas con Juan y nos vemos dentro de 15 días otra vez de nuevo. Chao, chao.